¿Y si durante todo este tiempo hubiéramos estado mirando hacia el lugar equivocado? ¿Y si la verdadera montaña donde Dios descendió en fuego aún se alzara, silenciosa, prohibida y marcada por señales visibles de un encuentro divino? Durante siglos, peregrinos, estudiosos y religiosos dirigieron sus pasos hacia el Sinaí egipcio, creyendo estar ante el monte sagrado. Pero, ¿y si no fuera allí? ¿Y si la geografía bíblica siempre señaló hacia otro lugar? Un sitio ignorado por los mapas turísticos, cercado por autoridades y olvidado por el mundo moderno. ¿Qué pasaría con todo lo que se ha enseñado, celebrado y construido en torno a una ubicación equivocada? Hoy cruzaremos las arenas del desierto en busca de respuestas. Examinaremos evidencias que han sido ignoradas, marcas grabadas en la roca, límites trazados con piedras, una cima quemada por algo que la ciencia no puede explicar, todo en perfecta armonía con el relato de Éxodo. Pero esta historia va más allá de la arqueología. Es un llamado a la fe, porque si el verdadero monte Sinaí está realmente donde la Biblia siempre dijo que estaría, entonces tal vez Dios quiere mostrarnos algo ahora. Y la pregunta que debes hacerte es, ¿por qué esto está saliendo a la luz justo en nuestra generación? Quizás no se trate solo de una montaña olvidada. Quizás se trate de escuchar una vez más la voz que habló con Moisés y reconocer que aún resuena en nuestros días. Antes de continuar, aprovecha para suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún contenido. Si te gusta el video, deja tu like. Eso nos ayuda mucho a saber que quieres ver más temas así. Y no olvides comentar aquí abajo qué parte te llamó más la atención o qué te gustaría que abordemos en los próximos videos. Comparte también con tus amigos y familiares para que este mensaje llegue a más personas. Ahora, sigamos con la historia. Desde niño, me enseñaron que el monte Sinaí estaba en Egipto, y esa idea se convirtió en una verdad incuestionable para casi todos. Sin embargo, al comparar con atención los textos bíblicos con la geografía real, algo comenzó a llamar mi atención. La Biblia nunca afirma que el monte de Dios se encuentre en Egipto. De hecho, declara que Moisés huyó a la tierra de Madián, ubicada hoy en el noroeste de Arabia Saudita, y fue allí donde vio la zarza ardiente y escuchó la voz del Eterno. Si Moisés ya estaba en Madián cuando se encontró con Dios en el monte Horeb, ¿cómo podría ese monte estar en Egipto? Esta pregunta, simple pero poderosa, me llevó a una investigación profunda, y fue entonces cuando conocí el nombre de una montaña olvidada, Jebel al-Laus. Esta montaña, poco conocida y prácticamente inaccesible, no figura en catálogos turísticos ni en las rutas tradicionales de peregrinación. Sin embargo, sus características físicas coinciden con una precisión sorprendente con las descripciones bíblicas del monte Sinaí. Su cima está ennegrecida, como si hubiese sido quemada por un fuego extremo. En su base hay límites de piedra que recuerdan la orden divina de no tocar el monte. A sus pies se encuentran vestigios de un antiguo altar y más adelante una roca partida de donde fluyó agua, tal como relata Éxodo 17. ¿Es posible que todo esto sea coincidencia? ¿O será que esta montaña ha sido ignorada no por falta de pruebas, sino por exceso de implicaciones? Cuanto más observaba, más me convencía de que algo sagrado había sucedido allí. El libro de Éxodo no es una alegoría simbólica. Está lleno de detalles concretos, lugares, objetos, instrucciones, estructuras físicas. Nos habla de un monte que humeaba, de relámpagos y truenos, de una voz que hacía temblar al pueblo, pero también de columnas de piedra, de límites trazados y de una roca que brotó agua. Si creemos que este relato refleja eventos reales y no una metáfora espiritual, entonces deberíamos esperar encontrar rastros físicos.
y es exactamente eso lo que se halla en torno a Jebel al-Laus. En una zona árida donde apenas llueve, hay canales tallados en piedra, evidencia de un flujo antiguo de agua. Una roca gigante, dividida en dos, aislada de otras formaciones geológicas, se levanta como testimonio de aquel milagro donde el agua brotó en medio del desierto. Más allá de la roca partida, al pie de la montaña, se encuentra un conjunto de piedras planas que forman lo que muchos creen que es el altar descrito en Éxodo 32. A su alrededor, grabados de toros y becerros adornan las rocas, algo extremadamente inusual en el contexto árabe, pero que encaja perfectamente con el relato del becerro de oro que los israelitas moldearon mientras Moisés tardaba en descender del monte. ¿Podrían estas inscripciones ser las huellas del pecado que provocó la ira de Dios aquel día? Si todo esto fuera solo arqueología, bastaría con registrarlo y seguir adelante. Pero cuando las piedras comienzan a hablar el mismo idioma que las escrituras, ya no estamos ante simples descubrimientos, sino frente a un llamado profundo, a reconsiderar lo que siempre dimos por sentado. Éxodo 24:4 declara que Moisés erigió 12 columnas de piedra, una por cada tribu de Israel. Al observar el terreno alrededor de Jebel al-Laus, investigadores han identificado estructuras que podrían coincidir con estas columnas. No se trata de ruinas de templos paganos, ni de asentamientos árabes antiguos. Son piedras erguidas, alineadas con intención, sin propósito evidente para la vida cotidiana, pero cargadas de simbolismo. Descubrimiento, por pequeño que sea, refuerza una conclusión inevitable. Este lugar no solo se parece al monte de la Biblia, sino que cuenta la historia de la Biblia, no como símbolo, sino como evidencia tangible. Lo que antes se leía como espiritual, ahora parece tener forma y peso real, como si Dios hubiera grabado su palabra en la tierra misma. El propio nombre del monte, Jebel al-Laus, no es ajeno al misterio. Entre las tribus beduinas que han habitado la región durante generaciones, este monte también es conocido como Jabal Musa, es decir, la montaña de Moisés. Aunque nunca lo estudiaron en universidades ni leyeron tratados teológicos, los habitantes locales conservaron ese conocimiento oralmente como una verdad ancestral. ¿Cómo es posible que generaciones enteras llamaran a este lugar por el nombre de Moisés si no hubiese alguna memoria colectiva, algún evento transmitido de padres a hijos? No estamos hablando de turistas ni de intereses económicos. Estamos hablando de una tradición local que antecede a los mapas modernos, una intuición antigua que podría haber estado gritando la verdad desde el silencio del desierto. La zona que rodea a Jebel al-Laus no es de libre acceso. Durante años ha estado cercada, vigilada por militares sauditas, con señales de advertencia y presencia de guardias armados. Cualquier intento de aproximación es disuadido, y a muchos exploradores se les ha negado el ingreso, confiscado sus cámaras y, en algunos casos, incluso expulsados del Minnosetun país. Esta reacción tan extrema nos obliga a preguntarnos ¿por qué tanto secretismo en torno a una montaña desierta? ¿Qué hay allí que justifique tal nivel de control? Si no hay nada que esconder, ¿por qué actuar como si hubiera? Pero si lo que se esconde es algo que puede cambiar la historia, la fe y la tradición, entonces entendemos que no se trata de geografía, sino de algo mucho más profundo. Una de las características más sorprendentes de esta montaña es su cima ennegrecida. Desde lejos, el pico de Jebel al-Laus contrasta con los montes que lo rodean. Imágenes satelitales confirman que solo su cumbre presenta señales de haber sido quemada, mientras las otras montañas cercanas permanecen intactas. No hay evidencia de actividad volcánica ni de incendios naturales.
Geólogos que han examinado las rocas indican que ese ennegrecimiento parece haber sido causado por una exposición superficial a calor extremo. Podría tratarse del fuego descrito en Éxodo 19:18, cuando el Señor descendió sobre el monte en medio de llamas y humo. Si es así, estaríamos delante de un vestigio físico de una manifestación divina, no de una metáfora, sino de una intervención real del cielo sobre la tierra. El terreno en torno al monte también guarda secretos. Se han encontrado vestigios de antiguos pozos, zonas de pastoreo y espacio suficiente para que un campamento entero se estableciera allí por semanas, tal como el pueblo de Israel lo hizo mientras esperaba que Moisés descendiera con las tablas de la ley. Incluso se han identificado restos de lo que muchos consideran los límites que Dios ordenó trazar alrededor del monte, como leemos en Éxodo 19:12. Delimita el monte y advierte al pueblo que no lo toque. Filas de piedras colocadas en patrones precisos forman un perímetro que hasta hoy se mantiene visible. ¿Por qué alguien marcaría un monte con límites si no estuviera convencido de que allí ocurrió algo sagrado? La reverencia construye barreras donde el cielo una vez tocó la tierra. Lo más notable de estos límites es que no parecen cumplir ninguna función militar ni agrícola. No están asociados a fortificaciones, ni cercanías de aldeas antiguas, ni estructuras logísticas. Son simplemente piedras, alineadas rústicamente pero con propósito, formando una línea clara de separación. Algunos investigadores, al verlas, no pudieron evitar recordar las advertencias divinas. Todo aquel que toque el monte será condenado a muerte. Éxodo 19:12-13. No era crueldad, era protección. El monte estaba santificado porque la presencia del Altísimo había descendido sobre él. Y ese tipo de santidad no se mezcla con lo común. Por eso, hasta hoy, estos límites siguen siendo un testimonio mudo, pero elocuente. ¿Será que Dios quiso dejar marcas permanentes para que futuras generaciones supieran que su presencia no es mito, sino historia? En tiempos modernos, los lugares sagrados están rodeados por grandes templos, vitrales y estructuras majestuosas. Pero en el desierto de Jebel al-Laus, la santidad fue señalada por piedras simples, por fuego real y por límites invisibles que el pueblo temía cruzar. No había oro ni incensarios, había silencio, humo y la voz de Dios retumbando como un trueno. Esa fue la adoración original, el temor reverente ante la manifestación del Santo. Quizás por eso este monte permanece oculto sin ser objeto de peregrinación masiva ni de explotación comercial. Quizás Dios quiso que se mantuviera resguardado, no por casualidad, sino por propósito, para que solo los que realmente buscan, con el corazón dispuesto, lo encuentren. Los registros satelitales de la región añaden otra capa de misterio. Mientras la mayoría del territorio saudita puede observarse con claridad desde herramientas como Google Earth, la zona específica que rodea Jebel al-Laus aparece en baja resolución, pixelada o borrosa. No hay bases militares declaradas, ni instalaciones visibles, ni oleoductos o edificios gubernamentales. Solo un monte antiguo, cercado y oculto. Esta anomalía ha despertado sospechas entre arqueólogos independientes, periodistas e incluso teólogos. ¿Por qué precisamente este lugar es el que parece haber sido cubierto digitalmente? ¿Será una coincidencia técnica o una estrategia deliberada para mantener en secreto algo que no debe ser revelado al público? Algunos argumentan que toda esta teoría es absurda, una exageración alimentada por interpretaciones extremas. Pero si fuera realmente absurda, ¿por qué tanto esfuerzo por silenciarla? ¿Por qué confiscar imágenes, amenazar con prisión y borrar registros? A veces, la magnitud de la resistencia que una verdad encuentra es el mejor indicador de cuán poderosa esa verdad puede llegar a ser.
Y si esta montaña es lo que parece ser, el verdadero monte Sinaí bíblico, entonces su revelación no solo cambiaría mapas, sino conciencias. No se trata simplemente de geografía, se trata de redirección espiritual. Un llamado a dejar tradiciones cómodas y volver a la fidelidad de lo que está escrito. Las implicaciones de este hallazgo, si se confirma, son inmensas. En primer lugar, están los intereses financieros. El turismo religioso vinculado al Sinaí egipcio es una fuente significativa de ingresos. Mover el punto sagrado a Arabia Saudita implicaría un cambio drástico en la economía espiritual de toda una región. En segundo lugar, están las tradiciones religiosas arraigadas. Muchas denominaciones han edificado símbolos, doctrinas y liturgias enteras en 1800 en torno a la ubicación tradicional. Reconocer un error en la geografía sagrada significaría rehacer siglos de historia devocional. Y en tercer lugar, está el orgullo académico. Durante décadas, la idea de un Sinaí árabe fue ridiculizada, desestimada como conspiración. Pero cuando las piedras empiezan a hablar, incluso las teorías más rechazadas pueden convertirse en verdades innegables. Frente a todo esto, surge una pregunta incómoda pero necesaria. ¿La verdad está siendo ocultada por ignorancia o por conveniencia? Porque si se acepta que el verdadero monte Sinaí está en Arabia, muchas estructuras religiosas, culturales y económicas deben ser reexaminadas. Y eso no es fácil. La tradición, cuando se solidifica, se convierte en costumbre, y la costumbre rara vez acepta ser cuestionada. Pero Dios nunca nos llamó a seguir costumbres humanas, sino a escudriñar su palabra, a examinar todo y retener lo bueno. Tal vez este descubrimiento no sea una amenaza para la fe, sino una oportunidad para purificarla, para volver al origen, al monte verdadero donde la voz de Dios fue escuchada por primera vez. Isaías y Miqueas profetizaron que en los últimos días el monte de la casa del Señor sería exaltado y que muchas naciones correrían hacia él. Isaías 2:2, Miqueas 4:1. Estas profecías no hablan solamente de una restauración espiritual, sino también de una revelación geográfica. Un monte que había sido olvidado sería reconocido. Una voz que había sido silenciada volvería a resonar. En Lucas 8:17, Jesús dijo: «Nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y salido a luz». ¿Será que este monte redescubierto es parte de esa manifestación prometida? ¿Y si no es una coincidencia arqueológica, sino cumplimiento profético? Vivimos en una era en que los secretos antiguos están siendo expuestos. La tecnología moderna nos permite ver lo que antes estaba enterrado. La arqueología ya no depende solamente de las palas y pinceles, sino de imágenes satelitales, escaneos del suelo y registros históricos digitalizados. Y todos estos recursos apuntan hacia un mismo lugar, una montaña desconocida para muchos, pero coherente con cada versículo de Éxodo. Tal vez Dios, en su misericordia, está usando esta generación para restaurar lo que fue oculto. Tal vez no se trata solo de encontrar un monte, sino de escuchar nuevamente una voz. La pregunta ahora no es si esta montaña existe, porque sí existe. Está allí, en el noroeste de Arabia Saudita, cercada, ignorada, silenciosa. La verdadera pregunta es, ¿estamos dispuestos a reconocerla? Muchos no lo harán, no porque la evidencia sea débil, sino porque es incómoda. Reconocer que hemos mirado al lugar equivocado durante siglos es un golpe al orgullo colectivo. Pero la verdad nunca fue cómoda, siempre fue transformadora, y esa transformación comienza con la humildad de aceptar que aún tenemos mucho que aprender y mucho que desaprender. Si esta montaña es realmente el monte donde Dios habló con Moisés, su redescubrimiento no es solo histórico, es espiritual, es un llamado,
un desafío, una convocación divina, porque si el monte fue revelado ahora, en esta generación, entonces también hay un propósito para este tiempo. Dios no revela nada por accidente. Cada descubrimiento trae consigo una responsabilidad. No fuimos llamados solo a mirar, fuimos llamados a responder, a detenernos, a escuchar, a recordar lo que ocurrió en ese lugar sagrado y a preguntarnos, ¿qué quiere decirnos Dios? Hoy no se trata de turismo, no se trata de conspiración, no se trata de mapas, se trata de fe, de obediencia, de una oportunidad única para despertar del letargo espiritual y volver al centro. La voz de Dios que aún habla, que aún guía, que aún sacude montañas y corazones. Si Dios está señalando esta montaña ahora, tal vez no sea para que la fotografiemos, sino para que escuchemos lo que Él dijo allí y lo que sigue diciendo hoy. La zarza ardiente ya no está encendida, pero la palabra que brotó de ella sigue viva y está llamando a los que tienen oídos para oír. Por eso, esta historia no termina con una localización geográfica. Termina contigo, con tu decisión de ignorar o responder, de callar o compartir, de seguir como si nada hubiera cambiado, o de dejar que esta revelación transforme tu manera de ver la Biblia, la historia y tu propia fe. Porque si es cierto que esta montaña fue el escenario de uno de los momentos más sagrados de la humanidad, entonces no podemos pasar por alto su redescubrimiento. Sería como volver a oír la voz de Dios y decidir no prestarle atención. Te invitamos a reflexionar, a investigar, a orar, a abrir tu corazón a la posibilidad de que lo que siempre diste por cierto pueda no haber sido exacto. No para destruir tu fe, sino para fortalecerla, para que sea una fe basada no en la tradición, sino en la verdad. Porque si esta montaña realmente fue tocada por el fuego de Dios, entonces el cielo ha hablado otra vez. Y esta vez está hablando contigo. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si este video tocó tu corazón, no olvides darle like y compartir este mensaje de fe con quienes lo necesiten. Suscríbete al canal para que sigamos juntos en este camino espiritual. Déjanos un comentario y cuéntanos cómo esta palabra te ha impactado. Que Dios te bendiga y hasta el próximo video.